¿Sabías que el hombre más temido de América terminó rogando por su vida, no ante un sicario, sino ante los muros de una prisión? Al Capone entró en Alcatraz como el rey del crimen, pero lo que encontró en la celda 85 lo quebró de una forma que ninguna película te ha contado. Hoy vamos a desenterrar el secreto que la historia intentó ocultar, el verdadero horror psicológico que destruyó la mente del gángster más poderoso del mundo. Quédate, porque después de esto, no volverás a ver La Roca de la misma manera. Llegó bajo custodia federal en silencio forzado, con el metal frío marcando cada paso. Yo estaba allí cuando lo bajaron sin ceremonia. No miró a nadie al principio, solo apretó la mandíbula como si aún mandara. Cuando dijeron 85, negó con la cabeza, murmuró que ese número no le pertenecía, repitió su nombre completo con voz firme pero gastada, como si eso bastara para romper las paredes. Dijo que aquello era un error administrativo, que alguien pagaría por confundirlo. Los guardias no respondieron, solo anotaron el número otra vez, 85. Como si lo borraran en vida, intentó erguirse como en Chicago, hombros atrás, mirada alta, pero el pasillo no reaccionó, las puertas no cedieron, el eco se tragó su presencia sin devolver respeto. Yo noté el cambio en sus manos, no sabían dónde ir, no había bolsillos con poder, solo aire pesado y reglas cerradas cuando lo llevaron a la celda. Tocó los barrotes como probando su realidad. Soltó una risa corta que no encontró eco. Dijo que aquello no duraría, que conocía gente arriba, mencionó nombres con seguridad antigua. Nadie levantó la vista. Ni siquiera cuando subió el tono se giró hacia uno de los guardias y bajó la voz, como en tratos viejos. Habló de cifras sin decirlas completas, de favores que podían hacerse invisibles. El guardia ni parpadeó. Siguió su rutina como si no hubiera oído nada. Ese vacío fue lo primero que le pesó. Volvió a intentarlo más tarde, esta vez con urgencia disfrazada de calma. Ofreció detalles concretos, rutas, contactos. Cosas que antes abrían puertas. El silencio fue igual de sólido. Otro guardia pasó frente a él sin detenerse, como si fuera parte del muro. Entonces entendí que algo no encajaba para él. No era solo la celda. Era la ausencia total de respuesta. Su voz empezó a cambiar apenas un poco, menos firme, más corta. Volvió a decir su nombre completo, pero nadie lo repitió. Solo quedó el número suspendido. Se acercó más a los barrotes y habló casi en susurro, como si el precio subiera con el secreto. Prometió más, ofreció todo lo que aún creía tener. El guardia ni giró la cabeza. Siguió caminando con el mismo paso exacto. Y ahí, por primera vez, dudó sin decirlo, apretó los dientes. Intentó sonreír como antes, como si fuera un juego largo, pero sus ojos ya no estaban tan seguros. Miró el pasillo, esperando una reacción tardía, algo que confirmara que aún tenía peso. No llegó nada, solo el sonido seco de una puerta cerrándose. Se quedó quieto unos segundos, luego volvió a hablar, más rápido ahora, menos claro, como si el tiempo se acortara dentro de la celda. Ofreció dinero que ya no tocaba, nombres que aquí no habrían nada. Y los guardias siguieron indiferentes, como si nunca hubiera sido nadie allí desde el primer día. James Johnston dejó claro el ritmo, horarios clavados sin margen ni excepción, silencio obligatorio vigilado de cerca, cada paso medido y repetido hasta borrar cualquier impulso propio. Yo lo veía ajustar las reglas como tornillos, sin alzar la voz, pero sin permitir grietas. Capone intentó adaptarse sin ceder del todo. Caminaba cuando tocaba, se detenía cuando sonaba la orden, pero sus ojos buscaban atajos donde no existían. En el comedor no hablaba, solo movía los labios sin sonido, como si negociara con alguien que no estaba allí. Y los guardias marcaban el compás sin mirarlo, bandejas que entraban y salían sin contacto, nombres reemplazados por números que nadie cuestionaba. 85 empezó a pegarse a su espalda, incluso cuando no lo llamaban, incluso cuando él decía otra cosa una mañana. Lo vi detenerse antes de sentarse, como si olvidara el gesto a mitad de camino. Miró la banca, luego sus manos, después el suelo, y tardó unos segundos en completar algo tan simple. Nadie dijo nada, pero el tiempo quedó raro alrededor de él. Intentó mantener viejos hábitos en secreto. Alineaba objetos invisibles sobre la mesa,
Contaba con los dedos bajo el metal. Sus labios formaban cifras incompletas. Cuando levantaba la vista parecía sorprendido de dónde estaba. Como si el lugar cambiara sin avisar, James Johnston pasó cerca sin detenerse. Su presencia bastaba para tensar el aire. Capone enderezó la espalda de golpe. Murmuró su nombre completo con un hilo de voz firme. Pero al repetirlo tropezó en una sílaba. La corrigió rápido, como si nadie lo hubiera notado en los pasillos. El eco ya no le devolvía forma. Caminaba 2 pasos y dudaba del tercero, giraba antes de tiempo, o tarde, y chocaba leve con el ritmo de los demás. Los guardias no ajustaban nada, lo obligaban a encajar o quedarse atrás sin comentario. Una tarde dejó caer la bandeja sin motivo claro. El ruido fue seco y corto. Miró el metal, como si no entendiera cómo llegó al suelo. Cuando un guardia le indicó recogerla, tardó en reaccionar. Repitió la orden en voz baja, pero cambió una palabra al decirla. Los médicos empezaron a pasar con discreción, hojas en mano. Sin conversación directa, lo observaban desde la puerta. Anotaban pausas, repeticiones, pequeñas fallas que se acumulaban. Yo alcancé a ver líneas sobre su habla, sobre olvidos breves que no encajaban. Capone intentó bromear un día, o eso pareció. Armó una frase a medias que se quedó sin final. Sonrió sin cerrar la idea. Y luego preguntó qué había dicho antes. Nadie respondió. El silencio de Johnston seguía intacto, pesado, como si corrigiera sin tocar en otra revisión. Los médicos le pidieron repetir su nombre. Hizo, pero cambió el orden de 2 partes. Se detuvo, frunció el ceño, lo intentó otra vez, y volvió a fallar distinto. Las anotaciones crecieron en la hoja, sin ruido, sin explicaciones en voz alta. Ahí empezó a notarse el quiebre sin espectáculo, sin gritos, sin caída visible, solo detalles que no regresaban a su lugar, palabras que se escapaban al decirlas, recuerdos inmediatos que se deshacían en segundos. Y en esos informes iniciales quedó escrito lo que aún no decía en voz alta el ruido. Volvía en ráfagas cortas, motores, copas, voces superpuestas. Luego se cortaba de golpe y quedaba el pasillo, limpio y seco. Capone parpadeaba como si el cambio doliera, murmuraba órdenes que aquí no tenían destino, y después se quedaba quieto, escuchando un silencio que no respondía a nada. A veces movía la cabeza como siguiendo música lejana, dedos marcando un ritmo que no existía. Decía que el trato estaba cerrado, que nadie rompía un acuerdo suyo. Pero al terminar la frase olvidaba a quién le hablaba, miraba sus manos como si fueran de otro, y repetía el inicio con palabras cambiadas en Chicago. Su voz llenaba espacios sin esfuerzo. Aquí chocaba contra el metal y caía al suelo. Lo vi intentar levantarla varias veces, ajustar el tono, buscar ese peso antiguo, pero cada intento se deshacía antes de terminar. Como si alguien le borrara la mitad de la idea en la boca. Una mañana dijo mi nombre con claridad, luego lo repitió mal 2 veces seguidas, corrigió la segunda sin convicción, y en la tercera lo cambió por otro. Sonrió como si fuera un juego privado, pero sus ojos no acompañaron. Se quedaron clavados en un punto que no estaba allí. Los médicos empezaron a quedarse más tiempo en la puerta. No entraban del todo. Anotaban mientras él hablaba solo. Registraban pausas largas en mitad de frases cortas, cambios bruscos de temas sin conexión. Y ese desliz constante en palabras simples que antes dominaba sin pensar. Capone insistía en mantener conversaciones completas. Asentía a respuestas que no se oían. Se detenía como esperando objeciones. Luego elevaba la voz para imponerse sobre nadie y terminaba aceptando condiciones que él mismo acababa de inventar, cerrando tratos que no existían. Una tarde aseguró que Homer Cummings había dado la orden directa. Lo dijo con firmeza antigua, como si eso bastara para abrir la celda. Después dudó del apellido, lo cambió 2 veces y terminó preguntando si ya habían firmado. Los guardias anotaron sin mirarlo. Intentó escribir nombres en el aire con el dedo, rutas, cifras incompletas. Cuando se equivocaba retrocedía como si pudiera borrar, pero volvía a fallar distinto. Fruncía el ceño y murmuraba que alguien había cambiado los datos, que no coincidían con lo acordado antes en el comedor. Dejó de usar la bandeja unos segundos. Hablaba con alguien a su lado.
Inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Respondía en susurros. Luego negaba con irritación y golpeaba la mesa con 2 dedos marcando un ritmo, como exigiendo atención. De un interlocutor invisible, James Johnston pasó detrás sin detenerse. Capone se enderezó de golpe y afirmó que todo estaba bajo control, que el envío salía esa noche. Luego bajó la voz y pidió confirmación. Esperó, asintió varias veces y terminó agradeciendo a un espacio vacío. Antes de sentarse los médicos, empezaron a intercambiar miradas más largas. Señalaban en las hojas palabras repetidas fuera de lugar, confusiones entre nombres propios y comunes, y esa tendencia a responder preguntas que nadie hacía. Como si su mente llenara huecos con ecos de otra vida en los pasillos. Hablaba en plural, decía: nosotros avanzamos, nosotros decidimos, pero caminaba solo. A veces se detenía para dejar pasar a alguien que no estaba. Hacía un gesto de cortesía y murmuraba disculpas. Luego retomaba con prisa, como si llegara tarde a algo que ya ocurrió. Lo escuché discutir con Mike Capone en voz baja, tono íntimo y cansado. Prometía que todo terminaría pronto, que ya había movido piezas. Luego se quedaba en silencio como escuchando reproches. Negaba con la cabeza y pedía tiempo. Al final decía: te lo dije, y sonreía sin alivio. Los guardias empezaron a registrar esas escenas con más detalle. Anotaban horas exactas, duración de los diálogos sin respuesta, frases que se interrumpían por falta de memoria inmediata, y cambios de emoción sin causa visible. Todo quedaba en líneas cortas y precisas. Capone ya no distinguía bien el inicio del final de sus propias frases. Arrancaba con seguridad y terminaba en duda, o empezaba dudando y cerraba con autoridad vacía. Repetía nombres mal ordenados, intercambiaba sílabas y a veces preguntaba qué acababa de decir una noche. Habló durante minutos con James Lucas, al menos eso afirmaba. Negociaba condiciones con urgencia controlada, hacía pausas para escuchar, corregía detalles que nadie había dado y al final extendió la mano hacia el aire, esperando un apretón que no llegó. Los médicos marcaron ese episodio con tinta más oscura. Subrayaron la coherencia aparente seguida de ruptura súbita, la sustitución de palabras por otras cercanas y la convicción firme en interlocutores ausentes, sin reconocer el entorno inmediato ni las ausencias evidentes desde entonces. Cada turno dejaba nuevas notas, conversaciones fragmentadas con nadie, acuerdos cerrados en silencio, correcciones a voces que no existían. Y en esas hojas, sin necesidad de decirlo en voz alta, quedó fijada la deriva, desordenada, persistente, imposible de ocultar. El banjo apareció sin aviso en su rutina cerrada. Como un objeto permitido que nadie explicó del todo, lo sostuvo con una familiaridad extraña, como si siempre hubiera estado allí. Y desde ese día empezó a usarlo para ordenar el ruido que le cruzaba la cabeza. Al principio eran golpes torpes contra las cuerdas, sin ritmo claro ni intención definida. Luego empezó a repetir una misma nota, una y otra vez, como si esa vibración corta pudiera fijar algo que se le escapaba. Yo lo escuchaba desde el pasillo. Reconocía cuando estaba peor. Había momentos en que la celda parecía respirar con ese sonido seco, constante, sin melodía ni avance. Capone inclinaba la cabeza apenas, como buscando encajar la nota con algo que solo él oía. Sus dedos se tensaban hasta blanquear, pero no se detenían, y cuando dolía los guardias lo dejaban hacer mientras no rompiera el ritmo general. Pasaban sin mirarlo plan y antalurí, como si ese sonido ya fuera parte del lugar. James Johnston no intervenía, solo observaba de lejos. Alguna vez, con esa forma suya de medir, sin alterar nada, una tarde lo vi ajustar el banjo contra el pecho con fuerza, como si necesitara sentirlo dentro. Marcaba el mismo punto en la cuerda con obsesión, no variaba ni un centímetro, y cada vez que fallaba por milímetros, volvía al inicio con un gesto rápido. Irritados, sus labios acompañaban el golpe de la nota. Murmuraba cifras incompletas, nombres que cambiaban al decirlos. A veces encajaba mi nombre entre ellos, lo repetía mal y lo corregía sin convicción. Luego negaba con la cabeza, como si alguien lo contradijera. Los médicos se quedaron más tiempo en la puerta esos días. Anotaban la repetición exacta del gesto,
la fijación en una sola acción sin progreso. Y ese leve temblor que empezaba en los dedos y subía por la muñeca cuando perdía el control del ritmo una mañana, dejó de tocar de golpe, el silencio quedó suspendido como algo que faltaba. Levantó la vista, sin saber qué hacer con las manos, miró el banjo como si no lo reconociera, y luego volvió a la misma nota con urgencia, más fuerte que antes en el comedor. Ya no hablaba sin el instrumento cerca. Sus dedos buscaban superficie para marcar el ritmo. Golpeaba la mesa en el mismo punto, con la misma intensidad, hasta que un guardia le indicó detenerse. Tardó en obedecer, como si no entendiera la orden cuando lo llevaban por el pasillo. Simulaba el movimiento con la mano libre, repitiendo el gesto en el aire, afinando algo que no estaba allí. Murmuraba que no podía perder el compás, que si lo hacía todo se desordenaba otra vez. Una vez mencionó a Homer Cummings entre golpes de cuerda. Lo hizo con seguridad antigua, como si ese nombre pudiera sostener la estructura que ya no tenía. Pero al repetirlo cambió las sílabas. Se detuvo molesto y volvió a la nota sin intentar corregirse el sonido. Empezó a volverse más rápido, más insistente. Ya no buscaba precisión sino continuidad, como si temiera el espacio entre una nota y otra, ese hueco donde todo se le deshacía. Sus dedos comenzaron a abrirse en la piel, pero no aflojaba. Vi sangre en las cuerdas por primera vez en un turno temprano. No era mucha, pero era constante. Él la miró apenas y siguió, como si ese detalle no tuviera relación con lo que estaba haciendo. Los guardias intercambiaron una mirada breve y anotaron esa repetición. Empezó a invadir otros momentos. Incluso cuando no tenía el banjo, su cuerpo se movía con ese patrón, cabeza leve hacia un lado, dedos marcando tiempos invisibles, labios contando algo que no llegaba a completarse. James Johnston pasó una vez justo cuando el ritmo se aceleró demasiado. Capone se enderezó como pudo y afirmó que todo estaba bajo control. Luego volvió a tocar sin transición, más fuerte, como si necesitara demostrarlo con el sonido. El quiebre empezó a notarse en pequeños retrasos. Dejaba de tocar un segundo más de lo normal. Miraba alrededor sin reconocer del todo y retomaba con un golpe brusco, como si alguien le hubiera recordado lo que debía ser una tarde en la lavandería. Lo llevaron sin el banjo. El cambio fue inmediato. Sus manos quedaron sin función clara. Empezó a frotarse los dedos entre sí, marcando un ritmo débil contra la tela húmeda. Como sustituto pobre de lo que necesitaba el ruido de las máquinas, lo desordenó más rápido de lo habitual. Miraba los tambores girar como si intentara seguirlos, pero no lograba fijar el patrón. Murmuraba que el compás estaba mal, que alguien lo había cambiado sin avisar. Fue entonces cuando James Lucas se acercó sin prisa. Lo había observado antes, lo suficiente para entender ese vacío. Dijo algo en voz baja que no alcancé a oír, pero Capone respondió como si fuera una orden directa. Con una obediencia rara en él, Lucas volvió a hablar, esta vez más claro. Marcó un ritmo distinto golpeando una mesa cercana. Capone intentó seguirlo con los dedos, pero falló en la segunda repetición. Frunció el ceño y lo intentó otra vez. Cada fallo lo tensaba más. El ritmo cambió de nuevo sin aviso. Lucas lo hizo más rápido, más irregular. Capone perdió la secuencia por completo. Sus manos quedaron suspendidas un segundo. Buscó el patrón en el aire, pero no lo encontró. Y ahí empezó a desmoronarse. Lucas dio un paso más cerca y corrigió en voz alta, como si le enseñara a alguien lento. Capone asintió varias veces sin entender. Intentó copiar el movimiento, pero sus dedos no respondieron igual. La frustración le cortó la respiración. El primer golpe llegó sin anuncio. Seco, directo al cuerpo. Capone no lo anticipó. No levantó las manos. Solo se dobló apenas, como si el impacto no encajara en su realidad. Miró a Lucas con desconcierto más que con defensa. El segundo fue más visible. Lo hizo retroceder contra una mesa húmeda. Sus manos resbalaron buscando apoyo, pero no encontraron agarre. Intentó decir algo, una frase de autoridad vieja, pero se le rompió a la mitad y no salió completa. Lucas siguió marcando el ritmo con los golpes, como si reemplazara el banjo que le faltaba. Capone intentó seguirlo de nuevo. Movió los dedos en el aire entre impacto e impacto, pero cada intento llegaba tarde, fuera de tiempo. Los guardias estaban allí, pero no intervinieron de inmediato. Observaban con esa distancia medida que ya conocí.
Anotaban más que actuaban. El sonido de la lavandería cubría parte de lo que pasaba, pero no lo suficiente para ocultarlo. Capone cayó de rodillas sin una defensa real. Sus manos subieron tarde, mal colocadas, no protegían nada. Solo repetían un gesto que ya no servía. Murmuraba números entrecortados, como si aún pudiera ordenar algo dentro del caos. Lucas lo empujó contra el suelo húmedo. Su cuerpo no respondió con resistencia, solo se acomodó como pudo, buscando un ritmo inexistente. Sus dedos golpearon el piso 2 veces. Fuera de cualquier patrón reconocible, la humillación fue más clara que el dolor. Quedó expuesta en la forma en que evitó mirar a nadie, en cómo siguió moviendo los dedos incluso después de que todo se detuvo, como si aún creyera que podía corregir el compás cuando lo levantaron. No preguntó qué había pasado, no acusó a nadie, solo murmuró que había perdido el ritmo por un segundo, y que podía recuperarlo si le devolvían el banjo. Lo dijo con una urgencia que no disimulaba nada al salir de la lavandería. Sus pasos no encajaban con el pasillo. Dudaba en cada giro, como si el cuerpo ya no supiera anticipar lo que venía. Y en ese desajuste quedó claro que algo se había roto más allá del golpe esa noche. El sonido del banjo volvió antes de lo habitual, más rápido, más desesperado, y por primera vez no logró sostener la misma nota por mucho tiempo. Se le escapaba una y otra vez. Como todo lo demás, encontré los primeros papeles doblados bajo la bandeja. Manchas de agua corrían la tinta sin orden claro. Líneas torcidas pedían a Mae que lo sacara de allí. Mezclaba su nombre con cargos y firmas que no correspondían. Repetía fechas imposibles como si insistirlas pudiera volverlas reales en otra hoja. Dirigida a autoridades que no nombraba bien. Exigía revisión inmediata del caso, pero cambiaba el motivo a mitad de frase. Hablaba de acuerdos firmados y luego de errores clericales. Su letra se quebraba en trazos infantiles, como si olvidara cómo terminar cada palabra. Algunos renglones se detenían en seco. Dejaban frases abiertas sin cierre, otras volvían al inicio sin aviso. Como si la página no retuviera nada. Vi su nombre escrito 3 veces seguidas, cada una distinta, ninguna completa, todas con una urgencia que no encajaba con el silencio del pasillo. Cuando le pregunté por esos papeles, no los reconoció como suyos. Los sostuvo con cuidado, pero sin memoria. Dijo que alguien los había dejado para él. Luego afirmó que los había dictado esa misma mañana. Cambió de versión sin notarlo. Y volvió a pedir el banjo con voz baja esa tarde. Lo vi intentar escribir de nuevo, apoyado contra el metal frío. Murmuraba cada palabra antes de trazarla, pero al llegar a la mitad se detenía. Borraba con la palma y volvía al inicio. Cada intento era más corto, más torpe, como si el lenguaje se redujera dentro de él. Mencionó a Mae varias veces mientras escribía, pero la convirtió en otras cosas al repetirla. Una vez la llamó testigo, luego la confundió con un funcionario. Al final solo dejó el nombre incompleto y un trazo largo. Como si la mano siguiera cuando la idea ya no estaba. Los guardias recogían los papeles sin comentario. Los apilaban con otros informes sin darles peso distinto. Ese gesto repetido los volvía parte del mismo proceso. No había reacción a su urgencia, solo rutina que absorbía cada intento, sin devolver respuesta alguna. Una noche lo escuché leer en voz alta lo que acababa de escribir, pero no coincidía con lo que estaba en la hoja. Agregaba palabras que no existían. Omitía las que sí. Corregía sobre la marcha sin mirar. Como si leyera otra versión que solo él podía ver. Los médicos empezaron a llevarse algunos de esos escritos. Los extendían bajo la luz sin hablar entre ellos. Señalaban repeticiones exactas de errores, cambios en la estructura de frases simples, y esa mezcla constante de destinatarios que no se sostenía de una línea a otra. Capone intentó ordenar sus ideas con el banjo cerca. Alternaba entre escribir y golpear la cuerda. Buscaba un ritmo que le permitiera terminar una frase, pero cada nota lo distraía hacia otra cosa, y cada palabra lo devolvía a la misma nota. Sin avance real, lo vi detenerse a mitad de una súplica, levantar la vista y preguntar qué estaba pidiendo. Nadie respondió. Bajó la mirada y continuó como si recordara, pero cambió el contenido por completo. Ahora pedía perdón por algo que no había mencionado antes. James Johnston.
Pasó una vez mientras él escribía. No se detuvo, pero su presencia bastó para que Capone enderezara la espalda. Intentó firmar con su nombre completo. Falló en la segunda parte. La repitió 3 veces, cada una más incompleta que la anterior en el comedor. Dejó un papel sobre la mesa como si esperara respuesta inmediata, se sentó frente a él y asintió varias veces, como si alguien leyera al otro lado. Luego negó con irritación, tomó el papel y lo rompió en tiras desiguales sin dejar de murmurar. Los médicos anotaron ese gesto con más detalle, no por la ruptura, sino por la secuencia previa, asentir a una respuesta inexistente, cambiar de emoción sin estímulo visible y regresar a la escritura como si nada hubiera pasado. Todo quedaba registrado sin ruido. Capone empezó a pedir confirmación constante. Mostraba los papeles a cualquiera que pasara, preguntaba si estaba bien escrito, si era suficiente, pero cambiaba la pregunta antes de terminarla y aceptaba respuestas que nadie había dado, cerrando ciclos que no existían. En una de esas hojas incluyó nombres de contactos antiguos, pero los mezcló con palabras comunes, como si no distinguiera entre personas y funciones. Repitió uno de ellos varias veces con variaciones mínimas, ninguna correcta, todas dichas con seguridad gastada. Lo escuché decir que Homer Cummings ya había firmado su salida. Lo escribió con letras grandes y torcidas, luego dudó del apellido, lo cambió 2 veces y terminó tachándolo. Dejó el espacio en blanco y escribió confirmado al lado. Como si bastara, los guardias siguieron su rutina intacta, recogían, archivaban, avanzaban. Ese flujo constante hacía que cada intento de Capone se diluyera en el mismo circuito. No había punto de contacto donde su urgencia pudiera fijarse. Todo regresaba al silencio institucional. Con el tiempo, sus escritos se acortaron hasta quedar en fragmentos, palabras sueltas sin enlace, nombres sin verbo, órdenes sin objeto. Cada hoja era más ligera que la anterior, como si el contenido se evaporara antes de tocar el papel una mañana. No pudo escribir ni una línea completa. Sostuvo el lápiz sin saber dónde empezar. Miró la hoja largo rato, luego trazó un círculo pequeño en el centro y lo repitió varias veces. Como si eso sustituyera lo que ya no podía organizar. Los médicos se quedaron más tiempo ese día, revisaron sus respuestas verbales junto a los papeles, pidieron que repitiera lo que había escrito. No coincidió en nada. Cambió cada palabra al decirla y no reconoció la diferencia cuando se la señalaron. Capone intentó defender la coherencia de sus notas. Afirmó que todo estaba claro, pero no pudo explicar una sola línea. Volvió a empezar varias veces. Cada intento se desarmaba antes de llegar a la mitad, y terminó pidiendo el banjo como única salida posible. En los registros vi cómo esas observaciones se acumulaban. Pérdida marcada de memoria reciente, incapacidad para sostener ideas simples, sustitución constante de palabras, convicción en errores evidentes, todo descrito sin dramatismo, pero con una precisión fría. Las hojas finales quedaron casi vacías, apenas su nombre mal escrito y una petición sin destino claro. Mae aparecía a veces, otras no. Las autoridades se convertían en figuras difusas, y la estructura de cualquier solicitud se deshacía antes de existir. Al cerrar ese ciclo, los médicos dejaron asentada la recomendación: traslado por incapacidad evidente, deterioro severo de memoria y coherencia, imposibilidad de adaptación al entorno sin pérdida total de identidad funcional, todo integrado al sistema sin pausa. La decisión llegó sin ruido, pero cambió el aire del pasillo. Homer Cummings autorizó el traslado con una firma seca. Yo vi el papel pasar de mano en mano sin detenerse. Los guardias no comentaron nada, solo ajustaron el ritmo, como si moverlo del lugar fuera parte de lo de siempre. Cuando le dijeron que salía de la celda 85, Capone no reaccionó de inmediato. Sostuvo el banjo sin tocar, miró la puerta abierta como si no fuera para él. Repitió su nombre completo con una pausa en medio, y luego preguntó si aquello ya estaba acordado antes. Nadie le explicó el destino con palabras completas. Solo dijeron traslado médico y señalaron el pasillón. Capone asintió varias veces como si entendiera todo, pero al dar el primer paso dudó del siguiente. Giró tarde y chocó leve con uno de los guardias. Sus manos buscaron el ritmo en el aire, sin encontrarlo. Movía los dedos como si aún tuviera el banjo pegado.
Murmuraba cifras cortas que no llegaban a nada. Cuando intentó enderezarse, falló en la postura. Su espalda no sostuvo la forma que recordaba a los médicos. Lo esperaban sin acercarse. Demasiado, hojas listas, miradas fijas en sus pausas más que en él. Le pidieron repetir su nombre antes de avanzar. Lo dijo 2 veces distinto. Corrigió sin convicción. Y terminó sonriendo a un punto que no estaba allí al cruzar el primer control. Se detuvo sin motivo claro. Preguntó si Mae había firmado algo esa mañana. Nadie respondió. Pero él asintió como si escuchara. Agradeció en voz baja y siguió caminando. Dejando la frase abierta detrás de él, el banjo no lo acompañó esta vez en el traslado. Eso fue lo primero que le pesó en el cuerpo. Sus dedos golpeaban el muslo, buscando la cuerda. Cada fallo lo hacía fruncir el ceño con molestia. Como si alguien cambiara el compás a propósito. James Johnston observó el paso sin intervenir. No hubo gesto, ni orden extra, ni ajuste visible. Capone intentó mirarlo como antes, buscando reacción, pero su mirada se perdió antes de llegar, y terminó hablando en voz baja con nadie en la camilla. Ya dentro del área médica, su cuerpo no se acomodó del todo al reposo. Seguía marcando tiempos invisibles con la mano. Los médicos anotaban cada repetición exacta, cada palabra que cambiaba al ser dicha otra vez. Le mostraron uno de sus papeles recuperados. Lo sostuvo con cuidado pero sin reconocerlo. Leyó en voz alta una versión que no coincidía. Cambió nombres, fechas, incluso el destinatario. Y afirmó que todo estaba correcto sin dudar cuando mencionaron a Homer Cummings otra vez. Capone asintió con autoridad gastada y breve. Dijo que ya había hablado con él esa misma noche, pero no pudo decir dónde ni en qué momento. Su frase se quebró antes de llegar al final. Hubo un instante en que pareció volver. Enderezó la cabeza, fijó la vista con claridad. Repitió su nombre completo sin errores visibles. Yo pensé que algo había encajado al fin, pero al siguiente segundo preguntó quién lo decía al traslado. Continuó sin pausa ni ceremonia. Los guardias ajustaron el paso a su ritmo inestable. Capone miraba las paredes como si cambiaran. Sus labios repetían instrucciones sin destino. Y sus manos seguían buscando un instrumento ausente al llegar al punto de salida. Dudó otra vez. Preguntó si ese era Chicago con tono bajo. Uno de los médicos anotó sin levantar la vista. Él la sintió igual, como si confirmaran su idea, y agradeció con una cortesía fuera de lugar antes de cruzar la última puerta. Se detuvo, miró hacia atrás sin enfocar nada concreto. Murmuró varios nombres mezclados sin orden. Entre ellos el mío, mal dicho y corregido, como si intentara sostener algo que ya no estaba. No hubo despedida real de Alcatraz, solo un cuerpo que avanzaba sin reconocer el camino. Sus pasos no encajaban con el suelo que dejaba, y su voz se quedaba corta en cada intento, como si el lugar ya no lo retuviera del todo. Cuando finalmente lo sacaron, no miró el exterior. Sus ojos se fijaron en un punto vacío cercano. Repitió que todo estaba bajo control sin énfasis. Luego preguntó qué estaba ocurriendo allí, sin notar que la pregunta llegaba tarde la última vez que lo vi. Ya fuera del bloque, sus manos seguían marcando un ritmo roto, pero ahora ni siquiera coincidían entre sí. Cada dedo parecía ir por su cuenta, como si la orden no alcanzara a todos. No reconoció a los guardias que lo sostenían, ni a los médicos que anotaban su salida. Tampoco reconoció su propio nombre al oírlo. Lo repitió mal, luego lo dejó a la mitad, y sonrió como si fuera suficiente el registro. Cerró con firmas y números, pero en él ya no quedaba nada que fijar, ni memoria reciente, ni relato coherente. Solo fragmentos que no se sostenían juntos, y una presencia que no terminaba de estar mientras se alejaba. Siguió murmurando acuerdos, negociaciones con voces que no estaban allí, cerrando tratos que nadie había abierto, como si aún pudiera ordenar algo interno. Aunque todo lo demás ya se hubiera ido, no supe en qué momento dejó de ser él. No hubo un corte claro, ni un punto exacto, solo una suma de fallas que no regresaron, y ese ritmo perdido que nunca volvió, quedando suspendido en algo que no se nombra. Cuando cerraron la compuerta, escuché el golpe seco detrás, y aún así su voz siguió dentro, como si no lo hubieran movido.
Murmuraba mi nombre mal dicho entre dientes mientras rascaba el aire buscando cuerdas. Uno de los médicos anotó sin mirarlo cuando empezó a repetir 85 como si fuera otro. Nunca paró.